Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volviendo a Casa, tu servidor Juan Carlos García. Continuamos con el estudio de la carta a los Gálatas. Gálatas te iba a decir, perdón, de Génesis, verso por verso, capítulo 21. Es la segunda parte de el hijo de la promesa, Isaac, el hijo de la promesa. Vamos a ver lo del esclavo y la libre. Vamos a ver esta alegoría de Shaulo, ¿sí? Que tiene que ver con tiene que ver con las dos casas. ¿Sale? Nos quedamos en Gálatas. A ver, permíteme tantito. Gálatas 4:27. Empezamos a leer, voy a retomar Gálatas 4:27. Dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada. ¿Quién es esta desolada? Que de la que tiene marido. ¿Quién es la que tiene marido? Gálatas 4:28. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Quién es la de la desolada y quién es la que tiene marido? Nos quedamos en esa pregunta. Y está hablando de dos esposas. ¿Sale? Shaulo, en el momento que está hablando de este tema, nos confirma, dándonos una referencia de que está hablando de la Jerusalén de arriba y la Jerusalén de abajo. Y para esto menciona el texto de Isaías. Pero como vuelvo a hacer la pregunta, ¿quién es esta desolada que tiene más hijos que la que tiene marido? No está hablando de Agar, tampoco está hablando de Sara, porque ahí está hablando de una mujer abandonada, una mujer que fue echada, ¿sí? Pues aquí está hablando de las dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. La casa de Israel son las 10 tribus del norte que fueron desoladas, ¿sale? A la casa de Israel se le dio una carta de ¿qué? De divorcio. Y a la casa de Judá no. La casa de Judá representa el hijo pródigo que se va de casa. La casa de Israel es también la Gomer del libro de Oseas, que se dice que se vaya con sus amantes entre las naciones, ¿sí? Pero ¿qué sucede después? Pues el milagro. Esas 10 tribus van a escuchar a la Jerusalén celestial, ¿sí? Ellos van a recibir, van a escuchar la voz celestial y van a regresar a casa. Y sus hijos van a ser más, son más numerosos que la que tiene marido, ¿sí? Con esta que se quedó en casa. Estamos hablando de la casa de Judá. Porque la casa de Judá está obedeciendo al gobierno de Jerusalén, ¿sí? Al gobierno sionista, que está en confabulación en ese tiempo ¿con quién? Con Roma. Y van a estar enseñando doctrinas para someterse a los romanos. Y están entonces en esclavitud. Van a seguir en esclavitud. Así que nosotros somos hijos de la promesa. Mientras que Jerusalén siga siendo gobernada por intereses políticos y económicos, va a ser muy difícil, si tú quieres que te acepten, al menos que te sometas a sus leyes y a las costumbres de la nación. Si no, no te van a aceptar. Es lo mismo que en el tiempo de los Gálatas. A los Gálatas le estaban diciendo, está bien, los aceptamos como parte del pueblo. Pero siempre y cuando se sometan a nuestras leyes y nuestras regulaciones. Si no lo hacen así, no pueden ser ciudadanos del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Pues someterse a todas esas leyes, a todos los preceptos que tenían, a sus costumbres, a la ley oral de los rabinos y los escribas. Y si no, no ibas a ser aceptado. Y es justamente aquí cuando dice en Gálatas 4:29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Pero como entonces el que había nacido según la carne, Ismael, perseguía al que había nacido según el espíritu, Isaac, así también ahora. 4:30, más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, Agar, Ismael, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre, con Isaac. 4:31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aquí pongamos mucha atención porque la palabra Torah tiene que ver con tirar con arco. Una instrucción relacionada con tirar con arco. Y esto está muy interesante porque mencionamos que Ismael perseguía a Isaac con arco y flecha, según el libro de Jacer. Y le estaba tirando flechas
Aquí pareciese que estuviera tratando de instruir a Isaac, pero mal. Estaba usando la instrucción para dañar, para perjudicar a Isaac en vez de usarla para beneficio. Esto está impactante, porque es algo que menciona el apóstol Saulo, ¿sí? Y muestra que todo esto que se escribió en la época de Agar e Ismael es una simple alegoría. Obviamente todo eso sucedió, pero los acontecimientos en la Torá están relacionados con el plan de redención del Eterno para su pueblo Israel. Así que, aclarando la alegoría del esclavo y la libre, tenemos que Judá, que está representada por Jerusalén, es la esclava, porque está en esclavitud por Roma. ¿Por qué? Por no haber obedecido las instrucciones del Padre. La libre es Efraín, porque es quien ha escuchado la Jerusalén de arriba. Es decir, no se está sometiendo a un sistema religioso y político. ¿Sabes? La verdad, a nosotros no nos importa lo que diga una denominación o organización. Nosotros estamos siendo guiados por la palabra del Padre, por la voz del cielo que nos guía a través de las Sagradas Escrituras. Al volver nosotros a la senda antigua, es igual a no someternos a la Jerusalén terrenal. ¿Ustedes creen a nivel político y mundial que Jerusalén está bajo esclavitud o ya es libre? ¿Qué está pasando actualmente en Jerusalén? ¿Es libre? No, sigue siendo esclava, porque sigue bajo el dominio sionista, bajo el dominio de Roma. Es un cochinero, ¿sí? Es un cochinero. Hay ateos, son seculares, hay un movimiento homosexual, es un cochinero. ¿Sale? Así que la desolada, la divorciada, esa que es llamada Comer en el libro de Oseas, y que está entre las naciones, va a escuchar la voz del cielo y serán más numerosos sus hijos. Todos los que estamos escuchando este mensaje, que están siendo liberados por escuchar una voz del cielo que les escribe las leyes en su mente y en su corazón, están volviendo al pacto y son mucho más numerosos que los de la casa de Judá. La casa de Judá es como alrededor de, son 7 adentro, 7 afuera, 14, son como 16 millones de judíos. Pero ¿cuántos serán la casa de Israel? ¿Cuántos hijos de la casa de Israel están volviendo a casa? ¿Cuántos están escuchando la Torá que viene de los cielos y que está cerca de tu boca y tu corazón y la están recibiendo? ¿Cuántos están recibiendo en su corazón esa palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros y te dicta lo que tienes que hacer? Es algo impresionante, ¿eh? De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo que acabamos de estudiar? Esto ya lo habíamos visto en la carta a los Gálatas. Yo te invito a que veas Gálatas verso por verso. ¿Sí? Pero es importante que tengas las respuestas de una manera sencilla, ¿sí? Y que simplemente cuando se te aparezca un cristiano, cuando te mencione estos textos, les puedas decir: ¿acaso tiene lógica que el Eterno haya sacado a Israel de Egipto para darle los mandamientos, las leyes, para que sean esclavos otra vez? Si los sacó de Egipto esclavos y les da las leyes, ¿es para que sigan siendo esclavos? ¿Tiene lógica decir que la Torah esclaviza a la gente? ¿No fue exactamente lo contrario lo que dijo Yeshua en Juan 8:32 cuando dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? La escritura debe interpretarse a la luz de toda la escritura. Uno de los grandes errores de las Biblias es que le ponen una separación donde diga Antiguo Testamento y luego Nuevo Testamento. Esa hoja arráncasela
La escritura es desde Génesis hasta Apocalipsis. No tiene que haber separación. Todo tiene una relación. Dice el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. Otra, no puedes nada más sacar un versículo y hacer de ahí una interpretación. Ahora, para los que preguntan acerca de los 613 mandamientos, eso de los 613 mandamientos fue algo que sacó lo hizo Ramban Maimónides. Él dedujo que de ciertos textos que son 613 mandamientos de la Torah, pero es una controversia porque unos dicen que son más, etcétera. Pero dejándolo claro, son 613 mandamientos. ¿Sale? Génesis 21, 22. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. ¿Por qué creen que Abimelech y Ficol reconocieron que el padre estaba con Abraham? O sea, ¿qué fue lo que vieron? ¿Qué pruebas había? ¿Qué señales? ¿Sí? Para que un filisteo estuviera convencido de que el Padre Celestial estaba con Abraham. Bueno, pues podemos mencionar la guerra que ganó para liberar a su sobrino Lot. ¿Sí? Que Abraham oró al Eterno y le abrió la matriz a las mujeres de la casa de Abimelech. ¿Sí? También todo el dinero que el Padre le proveyó a Abraham lo prosperó. Y que a un faraón terminó dándole muchas riquezas. En fin, ¿sí? De aquí aprendemos un principio: es que la gente incrédula reconoce la unción del Eterno sobre ti y sobre mí. Si la gente conoce nuestros hechos y nuestras circunstancias, se van a dar cuenta que hay un poder superior al nuestro que nos está dirigiendo. ¿Se acuerdan de Potifar? Él se dio cuenta de que Yosef era alguien especial, que el padre lo prosperaba en todo lo que él hacía, y por eso lo puso al frente de todos sus asuntos. Así que, bueno, aquí el texto nos dice que Abimelech y Ficol se dan cuenta de que el Eterno estaba con él, ¿sí? Y por eso le dicen en Génesis 21, 23: ahora pues, júrame aquí por el Eterno que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. 21, 24 respondió Abraham: yo juraré. ¿Se recuerdan que Abimelech dejó a vivir en su tierra a Abraham? Es decir, que le dio propiedad, que le permitió tener residencia en su territorio, porque Abimelech conocía la promesa y sabía que algún día todo ese territorio le iba a pertenecer a Abraham. Por eso le dice: así como yo hice contigo, que te di residencia, que también mi descendencia pueda morar en esta tierra, y que tus descendientes hagan lo mismo que yo hice contigo. Y Abraham respondió: yo juraré. ¿Sí? Génesis 21, 25. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Abraham aprovecha ese momento que se le acerca a Abimelech para decirle: oye, este pozo tus siervos me lo quitaron, me lo habían quitado. Y Abimelech le responde, 21, 26: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. 27: y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech e hicieron ambos pacto. 28: entonces puso a Abraham 7 corderas del rebaño aparte. 29: y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significa esas 7 corderas que has puesto aparte? 30: y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Así que Abraham le da estas 7 corderas para que cada que las viera Abimelech se acordara de que ese pozo le pertenecía, y le llamó Beersheba. ¿Sí? Génesis 21, 31: por esto llamó a aquel lugar Beersheba, porque allí juraron ambos. Beersheba viene de 2 palabras: Ber, que significa pozo, y Sheba o Shiva, que significa 7. Pero también Sheba significa juramento. Shebua es juramento. Shabua es 7. Es un juego de palabras. Significan lo mismo. Tanto 7 como juramento. Y esto es interesante porque el Shabbat, que tiene que ver con este término del 7º día, tiene que ver
con un juramento. Es decir, el Padre hace un pacto a través del Shabbat. Entrega el Shabbat como una señal a su pueblo, y la señal de ese pacto es el día de reposo. Y por eso todos aquellos que se comprometen con el Padre y guardan su pacto, es un juramento. Por eso es tan grave transgredir el día de reposo, ¿sí? El profanarlo. Tú estás transgrediendo un juramento, la señal del pacto. Así que, bueno, está relacionado con esta terminología de Beersheba, ¿sí? Y le da a estos corderos, para que Abimelech los viera pastando y se acordara de ese pacto que había hecho en relación al pozo, pues, donde juraron. ¿Sale? Génesis 21:32. Así hicieron pacto en Beersheba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Beersheba se localiza más o menos a hora y media al sur de Jerusalén. Es, como se le conoce ahora, el desierto del Negev. ¿Vale? 21:33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beersheba, e invocó allí el nombre de el eterno Dios eterno. Génesis 21:34. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Dice que Abraham plantó un árbol ahí, Beersheba. Esta frase tamarisco en el hebreo dice eshel. Y hay controversia entre los rabinos acerca de la palabra eshel. Dicen ellos que está relacionada con el verbo shoel, que quiere decir preguntar o pedir. ¿Sí? Algunos rabinos dicen que efectivamente ahí puso un árbol, ahí lo plantó, como testimonio de la fidelidad del Eterno. Otros dicen que no, sino que está más bien basado en el verbo eshel, que tiene que ver con pedir o preguntar, que en ese lugar, ¿sí?, se dicen que ahí en Beersheba, que Abraham estableció una como casa de huéspedes, ¿sí?, donde la gente podía venir y pedir o preguntar lo que quisiera. Y sí, esto último que mencionan algunos rabinos se me hace interesante. Además se viene esta interpretación, porque está más relacionado con el resto del versículo que dice: e invocó allí el nombre del Señor Dios eterno. Plantar un árbol con invocar el nombre del Señor como que no tiene mucha relación. Por eso yo me inclino más con la interpretación que dice que puso un lugar de hospedaje, una especie de mesón. Ahí llegaba la gente, podía venir a pedir o preguntar, ¿sí? Y él, como persona generosa, los hospedaba y respondía a todas sus preguntas e invocaba el nombre del Eterno. ¿Sí? Invocar el nombre del Eterno no quiere decir nada más que grites o que digas el nombre sin que enseñes el nombre, ¿sí? Aquí el término que se utiliza para el Dios eterno es el Olam, que literalmente significa Dios eterno, Elohim eterno. En otras palabras, desde esa posada es donde él enseñó la naturaleza acerca del Olam a todas las naciones que pasaban por ahí, ¿sí? Al final dice: y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Ese término de muchos días en ciertas ocasiones se utiliza de forma alegórica para referirse a los últimos tiempos, ¿sí? Si Abraham estuvo invocando el nombre del Eterno, enseñando la naturaleza del Eterno, vaya, a todos los filisteos, en esa época, pues como hijos de Dios, o como hijos de Abraham, ¿qué creen ustedes que debemos de hacer nosotros en estos últimos días? ¿Qué debemos de hacer si en realidad queremos seguir las pisadas de Abraham? Pues tenemos que seguir su testimonio, su ejemplo, predicar del Olam, del Dios eterno, a todos los filisteos.
a todos los romanos y a todos los que descienden de cualquier parte. ¿Y cómo lo hacía? Pues si dice que está relacionado con el verbo shoel, que es preguntar o pedir, entonces quiere decir que siendo hospedador, teniendo compasión, ayudando a los necesitados, contestando las preguntas de todos aquellos que quieren saber. Eso estuvo haciendo Abraham. Dice que moró allí muchos días. Y allí termina ese capítulo. ¿Sí? Así que, si decimos que somos hijos de Abraham, sigamos sus pisadas. Todos estos días, que son muchos, muchos de aquí al retorno de Yeshua. ¿Muchos? ¿Tú qué piensas? Para que se establezca el reino, la Jerusalén celestial. ¿Sabes por qué muchos? Porque a mí se me está haciendo una eternidad. Yo ya quiero el retorno de Yeshua. Yo ya quiero estar en la Jerusalén celestial. Yo ya quiero que se establezca el reino, que invoquemos el nombre del Eterno. ¿Sí? Y yo sé que en muchos videos digo está a la vuelta de la esquina, pero se me están haciendo las horas tremendamente. ¿Sí? Híjola. Bien, pues terminamos con este capítulo del día de hoy. Padre Celestial, te damos gracias por este capítulo. Bendito seas por tu misericordia. Bendito seas por tu amor. Bendito seas porque tú has contestado todas nuestras preguntas. Porque has saciado todas nuestras necesidades. Has cumplido todas tus promesas. Y aún las que nos has cumplido en nuestras vidas, pacientemente las guardamos, Señor. Pacientemente esperamos a las que no se han cumplido. No importa que pase tiempo, que se tarde, tú siempre cumples. Gracias, Padre, por enseñarnos a aprender a confiar en ti. Te damos gracias por todo esto, Padre Celestial. Te pido por todos los que escuchan esta información, estos videos. Te lo pido por los méritos y por el bendito nombre de tu Hijo Yeshua. Amén.